pos de sus ídolos. Pero el capítulo 45 del libro de Isaías, versículo 9, dice: ay de que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro a que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Otra vez, Dios mismo está diciéndole a Israel: hey, cuidado que pleitees con aquel que te creó. Y no solamente se lo dice a Israel, también nos lo dice a nosotros cuando tenemos algo que no nos gusta de parte de Dios. Isaías capítulo 64, versículo 8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Ok, estos versículos sirven para confirmar que Jeremías capítulo 18 está hablando de Dios y de Israel. ¿Me comprenden? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me está siguiendo? Ok. Romanos capítulo 9, versículo 20 dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Otra vez, estos pasajes apuntan a Jeremías 18, que como les dije, es una profecía que tiene que ver con Israel y que se cumple específicamente en estos tiempos. El verso 6 del capítulo 18 de Jeremías dice: así sois vosotros en mi mano. Y es que si tú no te has dado cuenta, así somos nosotros en las manos de Dios. Somos como el barro, el cual tiene que formarnos. Así que estoy seguro que así como en la vida, ahora voy a hacer un paralelismo o analogía entre lo que pasó o pasa con Israel y lo que pasó o pasa en nuestras vidas o pasará. Primero que nada, quiero que entiendas que no te tienes que preocupar por las cosas que acontecen o que te acontecen, porque Dios siempre tiene el control de todo, ¿ok? Y para que entiendas, muchas veces Dios tiene que llevarnos a nosotros también a la casa del alfarero. ¿Para qué? Para que podamos observar que Dios es soberano, paciente y perseverante. ¿Me comprendes tú? Y espero que al finalizar nuestro mensaje tú puedas decir como yo: Dios es soberano, paciente y perseverante. Acuérdate de estas tres palabras, ¿me entiendes? Ahora, entonces Dios demuestra, ¿no?, un poquito acerca del pasado, ¿no? ¿Cómo trabaja o cómo trabajó Dios en nuestro pasado? Jeremías capítulo 18, versículo 4 dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Ahora, Dios le está recordando a Jeremías que sí tomó a Israel. Pero dije que era una analogía, porque de la misma manera también nos hizo a nosotros. Y pues Dios es el alfarero, Dios es el creador, Dios es el diseñador. Y dice: hizo una vasija, pero de pronto esta se echó a perder en su mano. Y Jeremías vio cómo otra vez Dios pudo hacer otra vasija mejor, porque dice, según le pareció hacerla. ¿Me entiende usted? Ahora, ¿qué cosa quiere decir esto? Quiere decir que su misericordia, o sea, la misericordia de Dios nos cambia el corazón. ¿Me comprende usted? ¿No? Nuestro corazón de pronto era algo que se sentía inútil. Nosotros nos hemos sentido a veces desacreditados delante de Dios. En el pasado, estoy hablando del pasado, nos hemos sentido poco delante de Dios porque no hemos hecho lo que hubiéramos querido hacer. Nosotros por nuestra cuenta nos hemos visto desechado, pero Dios nos transformó y nos hizo vasos útiles. Yo espero que eso esté pasando con usted. Ahora, lo que quiero que entienda, que el poder de Dios se manifiesta a través de la manipulación de la arcilla. ¿Me comprende usted? Dios es el que manipula, Dios es el alfarero, el que manipula la arcilla, ¿me entiende usted? Y de alguna manera Él tiene misericordia y piedad por la arcilla dañada y la rehace otra vez, ¿me entiende usted? Ahora, sí es seguro que la arcilla se estropeó, ¿no?
y estoy seguro que la hacía aparentemente no servía, porque no lograba expresar el pensamiento del alfarero. Pero cuando el alfarero rehace la arcilla, entonces esta arcilla se convierte en un vaso útil. Y por eso Jeremías ve que el alfarero no abandonó a la arcilla cuando la arcilla estaba quebrada. ¿Me comprende usted? Eso fue lo que pasó con Israel. Y sí o sí pasó con nosotros muchas veces, ¿verdad? Cuando hemos tenido en el pasado experiencias, situaciones en donde veíamos que no valíamos ni 10 centavos, de pronto vimos cómo la mano de Dios utilizó las circunstancias para reconstruirnos. Y fue algo maravilloso, ¿verdad? Entonces, Dios es el alfarero, nosotros somos el barro, ¿me entiende usted? En este caso, en el caso de la lectura, Israel es el barro. Entonces, ahora quiero decirles que por años se llama rueca, ¿no? Es la máquina de madera que utiliza el alfarero para darle vueltas. Pone la masa allí y se va a la rueca. Y el alfarero empieza a rodar la máquina y con su mano y agua y utiliza esto, ¿me entiende usted? Entonces utilizó la rueca para transformarnos. De igualmente utiliza nuestra vida, las circunstancias de nuestra vida para transformarnos. ¿Me entiende usted? No sabemos ni cómo Dios lo puede hacer, pero Dios sabe cuándo es el momento en el cual nuestra relación se quebró con Él. Y de pronto nos pone otra vez en la rueca y empieza a trabajar con nosotros. ¿Me entiende usted? Ahora, Apocalipsis capítulo 3, versículos 10 y 11 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Está hablando de creyentes, está hablando de personas que están aparentemente en tiempo futuro, aparentemente, después les explico un poco más. No, entonces, de pronto nuestra vida aún pareciera que está dividida entre los hechos del pasado y lo que Dios está comenzando a reconstruir. Pero lo que quiero que entiendas en esta primera parte es que Dios no te va a desechar. Dios no te desechó antes y Dios no te va a desechar. Dios es capaz de volverte a hacer. ¿Me entiende usted? Ahora, el punto número 2 es importante, porque tenemos que hablar un poquito de nuestro presente. ¿Y qué tiene que ver con nuestro presente? ¿Ok? Ok, alguien dijo por ahí, siempre podemos ser lo que hubiéramos querido ser. Puede ser que esto tenga parte de razón. El ser humano se propone cosas y si no las logra es porque de repente le faltó ímpetu, le faltó deseos, le faltó. Pero de alguna manera déjeme decir, cuando nuestra vida está bajo el señorío de Jesús, repito, cuando nuestra vida está bajo el señorío de Jesús, Él tiene el arte de moldearnos de nuevo. ¿Está de acuerdo conmigo? Cuando nuestra vida está bajo el señorío de Jesús, el Señor Jesús tiene el arte de moldearnos de nuevo, porque Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Joel capítulo 2, versículo 25 dice: y yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y yo os restituiré los años. Hermanos, es posible que muchos de nosotros nos quejemos de que hemos perdido tiempo. En nuestro presente nos solemos quejar y solemos decir y solemos pensar: hay tantas tonterías hice en el tiempo pasado. Si no las hubiera hecho, de pronto ahora mi vida tendría otro sentido. Pero mire la palabra que utiliza en el libro de Joel: yo os restituiré. El mismo creador, del diseñador de tu persona, te dice: no te preocupes, sigo en control. Yo restituiré los años que has perdido. ¿Me entiende usted? Ahora,
Entonces, y por ejemplo, ¿cómo lo podemos ver? ¿Se acuerda usted de Jacob? ¿Se acuerda usted que tenía un problema con su hermano Esaú? ¿Se acuerda que le robó la primogenitura? ¿No? ¿Y cómo se le conocía a Jacob? Como el suplantador, ¿verdad? ¿No? ¿Y qué hizo Dios de Jacob? ¿Qué cosa hizo? Bueno, Dios hizo un nuevo vaso. ¿Y cuál fue su nombre? Israel. ¿No? Y no solamente eso. ¿Se acuerda usted de Simón? El hombre que dijo, Señor, estoy seguro que si alguien viene, yo te voy a defender y voy a estar contigo y no te voy a traicionar. Y después estaba negándole 3 veces. ¿Se acuerda cómo se llama ese hombre? Se llama Pedro, ¿verdad? Pedro vino a ser lleno del Espíritu Santo, predicó un tremendo mensaje en Jerusalén y 3,000 personas fueron convertidas de un hombre que era iletrado. ¿Se imagina usted el poder de Dios obrando a través de Pedro? ¿Se imagina usted a un perseguidor? ¿Se imagina usted a uno que consentía que los cristianos sean muertos, sean asaltados? ¿Sabe cuál era su nombre? Pablo. ¿Y qué cosa? Dios lo recoge del camino y le dice, ya no te llamarás Saulo, ahora te llamas Pablo. Y otra vez, hermanos, dice, el pabilo que humeaba puede llegar a ser una lumbrera en el mundo. Hermanos, Dios no desecha a nadie. Lo vuelvo a repetir, Dios no desecha a nadie. La persona mientras viva tiene la tremenda oportunidad de abrir su corazón para arrepentirse y recibir el perdón de Dios, y Dios es capaz de transformar a esta persona como Él quiere. ¿Por qué? Porque Él tiene poder, Él es el alfarero, y cuando ve una vasija quebrada, tiene misericordia y la vuelve a hacer y la convierte en un vaso útil. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿O no? Pero también esta historia de la casa del alfarero habla del futuro. ¿Y qué tenemos en el futuro? ¿Sabe? El alfarero, cuando empieza a hacer su obra, tiene un ideal, tiene una visión, tiene un plan. Igualmente Dios tiene un plan en cuanto a nosotros. Él está trabajando en su plan. Y el plan que Él tiene contigo todavía no acaba. Él está en pleno trabajo de tu vida. ¿Me comprendes tú? Jeremías 29:11. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza, dice el Señor. Ese es el plan del Señor. Ese es el plan del alfarero. ¿Ok? Ahora, otra vez, de pronto, yo no sé cómo usted vería un pedazo de barro allí. No sé. Pero cuando el alfarero mira el barro, el barro es hermoso. Es maravilloso porque dice, esto lo puedo formar de esta manera porque tiene sus planes. Muchos de nosotros miramos a los demás con desprecio porque pensamos que Dios no es capaz de transformar a estas personas porque nosotros mismos no somos capaces de entender el poder de Dios. ¿Ok? Pero, ¿podrá pensar una madre así de su hijo? Jamás, ¿verdad? Creo que toda mamá cuando nace sus hijos, ¿qué es lo primero que piensa? Que van a ser grandes, que van a ir a la escuela, que van a ser profesionales, que van a trabajar, que sus hijos tendrán su hogar, etcétera, etcétera. ¿Así no piensa una mamá? ¿No está planeando eso en la vida de sus hijos? Entonces, ninguna madre desea tanto que sus hijos se logren como Dios desea tanto que nosotros seamos semejantes a Jesucristo. Y ese es el plan de Dios para nosotros, que seamos semejantes a Jesucristo. ¿Me comprende usted? Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El plan de Dios es que nos parezcamos a Jesús. ¿Me entiende usted?
Y estoy seguro que mientras el alfarero está viendo allí el barro darse vuelta, está sacando impurezas, está viendo cómo se retuerce y recoge una cosa, saca una pajita, saca una piedrita, porque está tratando de hacer lo mejor. Igualmente sucede en tu vida. Igualmente. Está mirando lo que te conviene, está mirando lo que no te conviene, está mirando lo que estás haciendo de más, está mirando que no estás haciendo correctamente las cosas, está sacando, está dando forma. Y lamentablemente al barro no le duele, pero a nosotros sí, ¿verdad? ¿O no? A nosotros sí. Entonces, Él hace su obra en el torno que tiene para nosotros. Nosotros estamos asentados allí. ¿Y sabe cómo se llama eso? Se llama disciplina en nuestra vida. Él está trabajando en la historia de nuestra vida para bien. ¿Ok? Entonces va a escudriñar cada circunstancia para ver una lección especial de lo que Él quisiera aplicar en nuestra vida. Entonces, la mano de Dios perfeccionará nuestra vida. ¿Me comprende usted? Romanos 8:28 dice, y sabemos, este es un versículo bastante conocido, ¿no? ¿Quiere leerlo conmigo? Si usted tiene en su Biblia, dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Me entiende usted? Sí, estoy seguro que muchas veces nosotros pensamos de que estamos fuera de control, pero no. Dios tiene exactamente todo controlado. Entonces, mientras nos sintonicemos con el Señor, aprende a no desesperarte, ¿me comprendes? No te desesperes. Juan capítulo 10, versículo 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si usted en algún momento tomó una decisión que le llevó a tener una relación de eternidad con Jesucristo, entonces siéntase agradecido, porque Dios no lo ha desechado. Dios no lo va a desechar. Dios no lo desechará. ¿Me comprende usted? Él hará de usted un vaso útil para su gloria. Ahora, otra vez, a veces las personas se confunden en su vida. Y Judas, el discípulo que estaba con Jesús, Judas lo traicionó. Y cuando lo traicionó, Judas fue hecho pedazos. Y por eso Judas de pronto se ahorcó, dice la Biblia, pero la verdad es que cayó reventado en pedazos. ¿Me entiende usted? Sí, hay personas que no resisten de alguna manera este trabajo de Dios en sus vidas, porque tal vez consideran que es muy poco que lo que Dios está haciendo en sus vidas. El orgullo los ensoberbece, la codicia los gana y lamentablemente la falta de instrucción bíblica los maltrata. Por eso que es necesario, hermanos míos, es completamente necesario que usted estudie la palabra de Dios, que usted no sea una persona que ignora la palabra de Dios. ¿Me entiende usted? Entonces, habíamos dicho que Dios es el alfarero, Israel es el barro.
Y les he presentado en estos 3 puntos bastante sencillos que Dios es suficientemente poderoso, que Dios es suficientemente paciente y Dios es suficientemente perseverante para con todos nosotros. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Está de acuerdo? Sí. En un mensaje dije que nosotros deberíamos estar muertos, ¿no? Por causa de nuestros delitos y pecados. Pero la misericordia de Dios nos rescató y nos puso en un camino diferente que le dé a Dios la honra y la gloria. Ahora, déjeme darle algunos datos que me parece que son importantes. Pastor, ¿qué piensa Dios entonces en cuanto a Israel? Porque recuerde que comenzamos hablando claramente de lo que pasa con Israel en este momento. Y estamos diciendo de que de alguna manera, escúcheme bien con esto, tengo un gráfico ahí que necesito que usted entienda. Como dije, hay algunas personas en el mundo, mucha gente en el mundo, que está hablando terriblemente de Israel. Y hay que tener un poco de cuidado con esto, porque de pronto usted se deja ganar por el humanismo. El humanismo tiene que ver con esas noticias que salen que dicen Israel atacó, Israel mató, hay un genocidio, que Israel... Ok. El problema no es Israel, el problema son los gobiernos. Así como en la Franja de Gaza, el problema no son los palestinos, el problema son los gobiernos, ¿me entiende usted? Los gobiernos son corruptos, ¿me entiende usted? Hay mucha codicia del petróleo, mucha codicia de tantas cosas. Tengo mucho que hablar en cuanto a Israel, en cuanto a eso. El problema es que este lugar es el centro en donde los ejércitos del mundo se están reuniendo. Y si usted mira a una semana atrás, los ejércitos del mundo se están comenzando a reunir allí. Israel tiene un frente de batalla contra Hamás, pero realmente no es contra Hamás, sino contra Irán. Israel tiene que vencer a Irán sí o sí, y a los Estados Unidos le interesa eso. ¿Y por qué le interesa? Porque Irán es productor de uranio. Entonces, Israel está haciendo la lucha por nosotros, porque si ellos derrocan, frustran, terminan con esto, entonces Irán no va a tener bombas atómicas. ¿Me comprende usted? Y por eso Estados Unidos está metido en esto. Pero la otra cosa es que ya se abrió otro frente, el Hezbollah, que está al otro lado. Está el Líbano, ¿no? Hay una tremenda batalla. Se abren varias puertas, varios frentes de batalla por Israel. Mire, hermanos, a Israel hasta ahora no lo han vencido, ¿no? 2 millones de soldados en las últimas guerras se han enfrentado con Israel y con 100,000 soldados menos no los han vencido. Y déjeme decirle por qué. Zacarías capítulo 12, versículos 2 y 3. Esto es parte de mi mensaje de la siguiente semana. Dice así: He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Tremendo, ¿verdad? ¿Sabía que estaba este pasaje ahí? ¿Sabía que estaba este pasaje en la Biblia? Que dice que nadie podrá derrocar a Israel para nada. Ahora, es posible que Israel se haya hecho pedazos. Es posible. Está teniendo mucha presión de las Naciones Unidas para que dejen a Palestina como una nación. Ahora, todo eso es ir a Israel, por si acaso. Y es posible que suceda, pero dice que nadie lo va a derrocar. Entonces, lo que quiero que entienda es esto. Y dentro de un momento, hermano José les va a pasar un folleto para que usted lo lleve en su casa. Y para que cuando lo lleve a su casa, usted lo ponga en su refrigerador, o lo lleve en su carro, o lo tenga en su cabecita.
Te voy a explicar todo, pero tiene que ver con el pacto abrámico. En el pacto abrámico dice que Dios, escucha bien, que Dios bendice a Abraham y dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso es lo que dice. ¿Ok? Génesis 12:3. Y le dice, en ti y en la simiente y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, Zacarías 12 es el texto que he leído. Es el texto que he leído. Satanás por todo medio ha tratado de destrozar, de destruir la simiente de Abraham, ¿no? Estamos hablando de Judá, los judíos, ¿ok? Los semitas, ¿ok? Aunque hay muchos árabes que son semitas también. Entonces, ¿qué sucede? Eso es un asunto entre Dios e Israel y Dios ha dicho que va a hacer que Israel persevere. ¿Me entiende usted? Así que digan lo que digan, hagan lo que hagan, Dios está con Israel. Punto número 2, la iglesia. Pastor, ¿qué tiene que ver la iglesia en este asunto? Bueno, como les dije, muchas personas están diciendo de que la iglesia ahora es el nuevo Israel. Inclusive hay un grupo, en Perú es muy fuerte eso, se llaman los israelitas del nuevo pacto. ¿Ok? Y hay grupos, hay tremendos grupos en todo el mundo que hablan de esto. Eso se llama la teoría del reemplazo, pero esto no es cierto. Salen fuera del contexto con los versículos. Lo que dice allí en Gálatas 3:16 dice así, dice, y tu simiente que es Cristo. Ustedes saben que Jesucristo no tuvo hijos, ¿verdad? ¿No? Así que Jesucristo no puede tener simiente, ¿verdad? ¿O no? Pero ¿qué cosa dice Gálatas 3:28? Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos. ¿En quién? Entonces, la iglesia es la simiente de Cristo. Los creyentes somos la simiente de Cristo. ¿Me entiende usted? ¿No? Ahora, no somos Israel, pero somos la iglesia del Señor. Somos la iglesia del Señor. Y tenemos una tremenda relación con Dios por medio de su Hijo que nos dio la vida. Si usted lo cree, hermano, siéntase seguro, siéntase contento, siéntase feliz. Y sí, pues, tenemos que tener tristeza porque no dejamos de ser seres humanos, que nos duele la muerte de tantas personas que mueren a causa de gente malvada que tiene todo un proyecto para deshacer la obra de Dios. Pero aún dice, pastor, pero esto Dios lo permite. Sí lo permite. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. Y ya se escucha cada vez esto es más cerca y más cerca y más cerca. En la semana pasada se vieron los ejércitos del mundo allí, en esa franja de Gaza. Todo el mundo apuntando a un pequeño pueblo que se llama Israel. Israel se defiende con dientes, con todo. Y claro, por el momento tiene el apoyo de los Estados Unidos. Y digo por el momento, porque así como van las cosas aquí, posiblemente en algún momento lo pierdan. Pero aún esto es parte del plan de Dios. Hermanos, gracias por su presencia. Déjenme pasar al tiempo que tenemos para nuestra cena del Señor en esta tarde. ¿Sí? Ok.